octubre se celebró la Reforma Protestante, eso es lo que estábamos hablando hace un tiempo. Este mes hemos estado recordando la importancia de lo que sucedió en el siglo XVI y sobre todo el primer punto y piso fundamental de toda la Reforma era la sola Escritura. Y esto lo que quería decir era que solamente la iglesia podía ser gobernada, instruida, transformada, y la única autoridad de ella y del cristiano es la Escritura. Así que esto suena muy lindo, pero también cuando vamos a ver nuestra vida práctica tenemos que evaluar si realmente nosotros estamos viviendo bajo ese principio, y hoy vamos a hablar acerca de eso. Hicimos una pausa en el proceso de exponer el Evangelio de Juan para empezar a celebrar a la luz de las Escrituras lo que Dios dice acerca de su propia palabra. Así que vamos a ir juntos a 2 de Timoteo, en uno de los versículos más famosos para hablar acerca de las Escrituras y su utilidad para el pueblo de Dios. Si pudiéramos resumir lo que vamos a estar hablando durante este tiempo, quisiera resumirlo en esta pequeña frase, y es que toda la Escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Que toda la Escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo. Y esto es una verdad que necesitamos recordándonos todo el tiempo. Y vamos a ver 2 de Timoteo 3:16 para leer la palabra de Dios y que podamos orar y confiar en esa afirmación que les cuento acerca de la importancia y sobre todo la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida. Leamos 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios dice así, vamos a leerlo hasta el 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios y confiando en ella vamos a orar. Y en esta ocasión quiero que oremos también pensando en este texto. Este texto nos recuerda que la Biblia y la palabra inspirada, vamos a ver, es que es el aliento de Dios. Así que una de las cosas que tendríamos que tener presentes a la hora de estar aquí es que cuando la palabra de Dios es expuesta, es Dios mismo hoy hablando a su pueblo y esa utilidad aplicándose a nuestros corazones para llevar a cabo sus propósitos gloriosos hoy aquí. Así que pidámosle a Dios que nos dé fe para creer que su palabra hoy está haciendo su propósito en nuestros corazones aquí y ahora. Que seamos corazones que crean en eso. Señor, gracias por tu palabra, pero también gracias por la oportunidad que nos das de ver al interior de nuestro corazón hoy. Y yo te ruego que nos ayudes, Señor, porque necesitamos urgente en un mundo como este, que no confía en el poder, en la suficiencia, en la eficacia de tu palabra. Corazones como los nuestros, que buscamos de una y muchas maneras experimentar la transformación, cambiar a las personas, cambiarnos a nosotros mismos. Muchos métodos, Señor, pero no la confianza en el poder de tu palabra, que es inspirada. Yo te quiero pedir, Señor, que tu palabra misma sea la encargada de llevarnos a confiar en lo que solamente tu palabra es y lo que solamente tu palabra puede lograr en nuestras vidas. Señor, te necesitamos para esto. La batalla de la Reforma Protestante es la misma batalla que se libra en nuestros corazones. Empezamos a buscar suficiencia en nosotros, en personas, en afectos, en deseos, en compañías, aún en doctrinas. Señor, guárdanos de que no sea tu palabra y solo tu palabra la que lleve a cabo el proceso de santificación en nuestras vidas. Señor, danos la gracia hoy de escuchar tu palabra como lo que es tu palabra, Señor. Confórmanos a tu imagen y que Cristo sea exaltado en esta mañana. Te lo pedimos, Dios. En tu nombre oramos. Amén.
La semana pasada fui invitado a una conferencia. La conferencia tenía como tema la cualidad del pueblo de Dios de ir contra la corriente, y una de las temáticas que estaban manejando era la evangelización en una cultura postmoderna. Y muchas de las preocupaciones de la iglesia actual es cómo hacer frente a una cultura que básicamente el posmodernismo se define como el nuevo humanismo, en donde nosotros estamos tratando de resolver todo bajo las premisas humanas, científicas, sumándole a esto diferentes posturas, diferentes verdades. El llamado relativismo impulsa hoy el humanismo, y la iglesia, de narrativas absolutas de un solo Dios, de un solo camino, se pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar tantas verdades, tantas religiones, tantas creencias? Eso me recuerda al libro clásico de Leslie Stevenson. Su libro se llamaba Las 7 teorías sobre la naturaleza humana. Y en este libro él está describiendo algunos de los paradigmas que han sido expuestos por los filósofos más conocidos de la historia. Y él narra cómo, por ejemplo, estas ideas de ellos son de alguna manera grandes narrativas que definen estilos de vida de muchos de los seres humanos que caminamos sobre la tierra y hemos existido aquí. Tal vez no todos las tengamos presentes en nuestra vida, pero en muchas ocasiones tomamos decisiones que son coherentes a estas filosofías, que no están a favor y en coherencia a la autoridad de Dios y a su palabra. Por ejemplo, Platón consideró que nuestro mayor problema era el cuerpo físico y su debilidad. Entonces Platón siempre estaba pensando en el mundo de las ideas, en nuestra necesidad de ir aún más allá, de transportarnos a un mundo filosófico, mucho más allá de los problemas que teníamos en lo físico. Marx, por ejemplo, decía que el problema eran los sistemas económicos, políticos injustos. Y por eso la izquierda y todo lo que tiene que ver con el comunismo se ha basado mucho en el desafío y en contradecir los sistemas establecidos. Aún desde ahí hay inspiración para el ateísmo, porque tal vez muchas de las personas creen que Dios y la religión vinieron de la mano de un imperio, como el romano y demás. Entonces, la salida y la paradoja para él es como el ser humano necesita salir de esos sistemas económicos. Otra perspectiva es la de Freud, en donde Freud expone que el conflicto de la humanidad es entre el deseo y la conciencia, y que la salida es dejar a la luz los deseos más interiores de nuestro corazón para poder ser felices y salir de la cárcel de una humanidad que no nos deja ser lo que realmente deberíamos ser. El único problema con estas posturas es cuando un ser humano tiene en el fondo de su corazón violar a una niña pequeña o asesinar a alguien cuando esa persona desafía sus principios o sus prioridades. Y es así mismo como todas estas posturas, y como más de estas posturas hacen que nuestra humanidad tenga un desafío a la hora de proyectarse hacia el futuro, entendiendo cuál es la respuesta. Y aún los cristianos podrían estar en ese cuestionamiento: ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que realmente es útil para la existencia humana? ¿Y dónde está realmente la esperanza? Y es por eso que he nominado el sermón de hoy la utilidad de la Escritura. Y esta palabra utilidad tal vez la hemos naturalizado mucho, porque tal vez hay muchas cosas que no son útiles hoy. Pero cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando, algún autor decía, no recuerdo su nombre, que la palabra de Dios es la única arma o el único instrumento que puede llevar cautiva la voluntad humana para llevar a cabo otra voluntad, que es la voluntad de Dios. Y por eso en este tiempo lo que vamos a hacer es tratar de usar las Escrituras para convencer a nuestra mente y nuestras emociones que toda la Escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo.
Y la razón por que la palabra de Dios es suficiente, es decir, es útil, y hoy vamos a ver la utilidad, es porque la palabra de Dios es inspirada y esa es una de las doctrinas más importantes a la hora de confiar en las Escrituras. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Una de las razones, en medio de muchas razones, es porque la palabra de Dios es inspirada. Así que vamos a definir qué significa que la palabra de Dios es inspirada primero, en una definición un poco técnica y teológica, y después vamos a definirla a la luz de las Escrituras en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Y esto para qué? Para que nosotros seamos un pueblo que realmente pueda confiar en que hay esperanza en una humanidad, que las filosofías que vemos en esas 7 posturas que proponía este autor realmente solamente son un intento de la humanidad para buscar respuestas que solamente están en Dios y en su palabra. Y el pueblo de Dios tiene que estar convencido que efectivamente toda la Escritura viene de Dios, y asimismo toda la Escritura es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo. Él es suficiente, su palabra es suficiente, y su palabra llevará a cabo sus propósitos santos en su pueblo. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Algunos de los teólogos, porque hay diferentes teologías, hay teologías erradas y hay teologías que se acercan, hay teologías que no se parecen a la Biblia, hay teologías liberales y son teologías que no están sometidas a las Escrituras. Por ejemplo, hay una postura que dice que la palabra de Dios fue escrita en una inspiración mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios usó al ser humano como una máquina. El ser humano simplemente estaba pasivo allí, escuchando cómo Dios tal vez le dictaba, o como esto fuera una especie de posesión en donde Dios usaba las manos del escritor o de la persona que estaba escribiendo este libro o los libros que escribió para llevar a cabo ese mensaje, ¿cierto? Así que el ser humano está de alguna manera ahí como supeditado a lo que Dios le dice que haga, a lo que Dios le dice que escriba. Otra postura es la inspiración romántica, ¿sí? Y yo creo que la primera, la mecánica, no es como tan creíble, parece más una ciencia ficción, pero hay mucha gente cristiana que cree esto, hay biblistas que creen esto, hay gente que es muy docta en la teología y cree esto. Hay otra forma de definir la manera en la que la Biblia fue escrita, y esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque puede que sea tu postura hoy. Puede que sea la manera en la que tú crees que la Biblia fue escrita, y si tú crees que la Biblia fue escrita, por ejemplo, mecánicamente, entonces tú vas a creer que la Biblia no está cerca a ti, porque simplemente es un Dios que transmitió un mensaje, pero no tuvo en cuenta la realidad humana. Entonces la Biblia está lejos de tu realidad, entonces vemos la Biblia como un montón de normas, pero que no están cerca de mi realidad. Y al final, si creemos en una inspiración mecánica, tendremos dos opciones. Trataremos de ser seres humanos religiosamente y mecánicamente obedientes, que nunca lo lograremos, lo cual nos llevará a la frustración. O la otra, empezar a ignorar esto, porque creemos que es algo que definitivamente nunca podremos alcanzar y está totalmente lejos de nuestra realidad. Entonces es muy importante que si tú tienes estas posturas, hoy puedas ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que Dios enseña acerca de su propia palabra. La segunda postura de lo que es la inspiración o la manera en la que se escribió la Biblia es la inspiración romántica. La inspiración romántica enseña que los seres humanos que escribieron los libros, las cartas y las narrativas de la Biblia eran seres humanos cuasi perfectos, muy espirituales, que escribieron cosas increíbles en un estado súper especial de iluminación espiritual. Entonces estos personajes también están súper lejos de nosotros porque están elevados a la n potencia de la espiritualidad, y ellos escribieron eso en una inspiración acerca de Dios, pero era su propia espiritualidad. Tal vez estaba lejos de Dios. No hay niveles humanos de inspiración que reflejen tantos actos heroicos y brillantes percepciones, sino es solamente por la ayuda de Dios. Y eso nos lleva a decir que la inspiración romántica romantiza la manera en la que la palabra de Dios fue escrita, y eso nos aleja también de ella, porque la convierte casi en un cuento sobrenatural de vidas que nunca se repetirán. Y nos preguntaremos siempre, ¿será que en ese romanticismo esas personas cometieron errores?
¿Y cómo puedo confiar en una Biblia que fue escrita en un estado de romance de ese tipo? Y el tercer punto, que es la postura que nosotros compartimos y la Reforma comparte, es la inspiración orgánica. Y la palabra orgánica hace alusión a lo natural. Los árboles crecen y crecen con muchos factores, pero finalmente los vemos crecer y si crecen saludables dan fruto, pero dependen de muchas cosas. Asimismo, naturalmente Dios ha creado por su poder el ser humano y Él inspira a hombres para revelar su santa voluntad, pero usa lo orgánico de sus vidas. Entonces es así como la palabra de Dios es totalmente relevante para ti y para mí, porque Dios está usando vidas humanas como las tuyas, como las mías, pero Él los inspira, Él pone su revelación santa para que ellos escriban lo que ellos conocen acerca de Dios. Y eso nos lleva a una conclusión, y es que nosotros creemos que la palabra de Dios es una inspiración verbal plenaria, o sea, todo lo que la palabra de Dios dice es inspirado por Dios, tal cual dice segunda de Timoteo 3:16. Y aunque seres humanos lo escriben, los seres humanos son creados por Dios y tienen la capacidad de transmitir su gloria, porque esa es la razón por la que fueron creados. Por eso tú y yo hoy estamos aquí, porque creemos en que a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, al ser creados a la imagen de Dios, todavía tenemos esperanza de reflejar su gloria. A pesar de que los pecados todavía gobiernan en muchas de nuestras áreas, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo hemos sido liberados del poder del pecado para tener la capacidad de transmitir su gloria. Y asimismo, de forma especial, Dios transmite su gloria y su santidad a través de humanos como tú y como yo, inspirándolos a través de sus realidades humanas. Y creemos en esta postura porque eso respeta la santidad de Dios, pero también respeta al humano. Nos conectamos con la grandeza de Dios, pero también nos conectamos con la cotidianidad de las vidas de aquellos que escriben. Es por eso que nosotros nos conectamos muy bien con la Biblia si la estudiamos y conocemos quién la escribió y conocemos sus circunstancias, y la Biblia se vuelve totalmente relevante para nosotros, porque si la hubiera escrito solamente Dios, entonces no tendríamos manera de conectarnos con esto. Pero Dios en su sabiduría usó los seres humanos, así que recordamos la afirmación de hoy, es que toda la escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo. Juan Calvino, en uno de sus escritos más importantes, denominado La institución de la religión cristiana, dijo que deberíamos leer la Biblia como si oyéramos a Dios hablando su mensaje en forma audible. Es decir, tiene el mismo peso, la autoridad, que si Dios mismo estuviese emitiendo las palabras. Cuando estamos leyendo y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, deberíamos estar atentos tal cual como si Dios de forma audible nos estuviera hablando. Porque lo que escribieron estos hombres fueron las cosas que Dios deseó revelar de sí mismo y las cosas que quería comunicar a su pueblo. Y Él se encargó en su soberanía que así fuera. Así que durante este tiempo vamos a ver 3 características que nos permiten confiar en la utilidad de las escrituras para nosotros. La primera característica es que la palabra de Dios es inspirada. La segunda característica es que la palabra de Dios es útil, de una manera que nada más es útil. Y la tercera característica es el objetivo de la palabra de Dios inspirada. Vamos a ver cuál es el objetivo de esa utilidad. Así que antes de empezar vamos a definir entonces bíblicamente qué significa la palabra inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 dice que ese término normalmente suele usarse como una palabra que significa literalmente exhalada por Dios. Entonces cuando nosotros conocemos al autor de Segunda de Timoteo, que es Pablo, cuando conocemos el idioma original y la palabra que se está usando aquí, contextualmente esa palabra significaba que el autor lo que quería decir es que toda la escritura había sido exhalada literalmente por Dios. O sea que la palabra de Dios debería ser leída primordialmente en el enfoque de que Dios exhala su palabra y transmite su voluntad a través de ella, y nosotros deberíamos escucharla así.
Y eso es lo que produce efecto en nuestros corazones, cuando nosotros creemos que lo que estamos escuchando es la misma voz de Dios. La Biblia es el producto de la inspiración divina y la obra de Dios se extendió a través de los escritores humanos a cada sección, incluso a cada palabra de los documentos originales. Solamente hay una Biblia escrita de manera original, en los idiomas originales. Entonces creemos que la inspiración es que Dios en ese idioma original inspiró aún cada palabra. Pero otra de las cosas que concluimos teológicamente es que la palabra de Dios no está diseñada para ser interpretada de forma literal en su totalidad. Por ejemplo, hay momentos en donde Dios está hablando de cosas que son ejemplos literarios, tal vez que eran exageraciones que eran útiles para la época. Entonces lo que Dios quiere con la palabra de Dios es que nosotros captemos el mensaje completo, que nosotros captemos la esencia de lo que Dios quiere transmitir. Y ya que la palabra de Dios originalmente fue inspirada en cada palabra, al traducirse, eso no afecta al mensaje general, porque el mensaje general es tan claro y tan bien redactado y también inspirado por Dios, que Dios se encargó de traducir ese mensaje general a través de cada libro, y podemos confiar que las tradiciones y las traducciones que son fieles al escrito original no son afectadas en su mensaje completo. Pero deberíamos ser lo suficientemente minuciosos para ver cómo esas palabras son fieles al original. Así que el proceso de inspiración no convirtió a los escritores bíblicos en autómatas, porque sus libros manifiestan diferencias de vocabulario. Las personas usan su vocabulario, su estilo y otros aspectos. Sin embargo, la inspiración supera cualquier tendencia a errar que tenga el ser humano, y con el resultado de ¿qué? De transmitir el mensaje divino, lo que precisamente Dios quiere hacer. Y eso lo vemos con críticos literarios, cuando ellos se dan cuenta que a pesar de que hay 1700 años en la temporada de que la Biblia fue escrita, aún autores que no se conocen, que tienen diferentes culturas, que viven en diferentes países, tienen una sincronía que ningún otro libro tiene. Y eso es una de las otras cosas que nos da confianza de que la Escritura fue inspirada por Dios, su perfección en la unidad temática. Diferentes autores hablan de aspectos acerca de Dios y atinan y son coherentes de una manera sorprendente. Eso lo reconocen aún críticos literarios ateos, la sincronía y la unidad temática de la Biblia. Entonces, eso nos da a recordar que toda la Escritura viene de Dios y por lo tanto es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo para su gloria a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es, y nada más, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y es suficiente. Así que vamos a ver el primer punto, entendiendo qué significa inspirado. Inspirado quiere decir que básicamente lo que vemos en las Escrituras es lo que Dios deseó que saliera de su boca, usando lenguajes humanos para que nosotros lo pudiéramos entender, pero cada palabra es lo que Dios quería que en su palabra estuviera, y por lo tanto cuando leemos la Biblia escuchamos directamente la voluntad de Dios para su pueblo, y también recibimos el poder de Él para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas. Así que, entendiendo un poco este texto y la razón de la cual, por qué Pablo escribió este texto, eso nos ayudará a entender qué significa esto de inspirado y por qué es tan importante esto para nosotros. ¿Por qué es tan importante algo tan técnico? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios entienda que la palabra de Dios es inspirada? ¿Por qué esto es tan importante para ti? Bueno, resulta que 2 de Timoteo nos ayuda a entender eso. 2 de Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había llevado a cabo una gran misión y había visto la gloria de Dios respaldando la proclamación del reino de Dios a través del evangelio de Jesús. Pero también había visto una cosa, mis hermanos, y lo había visto de una manera muy real, y es la oposición del diablo, la oposición del pecado y la oposición de un sistema que no estaba a favor de la autoridad de las Escrituras.
Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Y vemos en este texto, lo que vemos es un Pablo que desea dar a conocer a su pueblo, puntualmente a Timoteo, la importancia de confiar en las Escrituras, porque el cristianismo va a tener una oposición radical, satánica, del mundo, y un sistema que se opone a todo lo que hace. No solamente Pablo había visto el respaldo de Dios, Pablo había visto cómo lo habían azotado en el mayor número de veces que se podía. Pablo había visto cómo personas, cuando él proclamaba el evangelio, empezaban a sentir envidia, cómo personas se oponían directamente y se ponían de acuerdo para perseguirlo y asesinarle. Pablo había visto en carne propia la oposición de un mundo que no quiere confiar en la suficiencia de las Escrituras. Y Pablo quiere dejarle eso muy claro a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Dice Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, versículo 1 del capítulo 3. Yo les invito a que puedan seguir sus textos en sus Biblias, y cuando no la traigan, de verdad, búsquenla en su celular. Y si vamos a acostumbrarnos a confiar en las Escrituras, mis hermanos, vamos a hacer una iglesia bíblica, debe notarse. Y alguna manera en la que cooperamos a que la palabra de Dios sea útil para nosotros es trayendo una Biblia, ojalá fuera física, para poner nuestros ojos ahí, porque si estamos hablando de que la Escritura es inspirada por Dios, entonces lo que está pasando aquí es que el mismo Dios está traduciendo el mensaje a través de mí y a través de cualquiera de sus siervos para hablar a tu corazón. Así que este momento es sobrenatural, es relevante. 2 de Timoteo 3:1 dice que Pablo estaba interesado en esto, en dejar saber a Timoteo la realidad del contexto en el cual iba a ser predicada esta palabra. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:1: pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Versículo 2, capítulo 3: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, desobedientes. 2 de Timoteo 3, versículo 1 al versículo 9. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten a las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevados por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Lo que Pablo está exponiendo no era un parecer. Lo que Pablo está exponiendo aquí es cómo es la reacción de los seres humanos frente a la voluntad de Dios. Y el ejemplo que Pablo usa al final, hablando de Janes y Jambres, son personas que se opusieron a Moisés, o sea que eran personas que eran parte del pueblo de Dios. Y lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo era: mira, esto es con lo que te vas a enfrentar, porque eso es con lo que yo me he enfrentado. Pablo con esta carta estaba animando a Timoteo a llevar a cabo la misión, pero una manera también de animar a una persona es advirtiéndole acerca de los desafíos y de las pruebas que va a tener. Entonces, una de las razones por las que el pueblo de Dios tiene que confiar en que la Escritura es inspirada como su máxima fuente de confianza es porque las cosas van a ser difíciles, porque vas a tener oposición, porque va a ser difícil confiar en Dios, porque el mundo te va a decir un montón de cosas menos que confíes en Dios, porque aún en la iglesia van a haber personas que van a ser piedra de tropiezo para tu fe, y eso va a ser una constante, y era lo que Pablo experimentaba.
Esta carta es una carta sumamente triste. Es lo último que escribe Pablo, pero Pablo está transmitiendo un sentir de soledad. Pablo se siente profundamente solo. Pero Pablo en su soledad, aunque sabía que sus compañeros de fe eran un consuelo, la única fortaleza de Pablo era que la palabra de Dios es inspirada. Y él podía confiar que cuando recordaba en las promesas escritas por los profetas, las palabras habladas de Jesús, las enseñanzas de los discípulos, él no estaba confiando en palabras de hombres, mis hermanos. Él estaba confiando en las palabras suficientes de Dios. Y por eso Pablo podía resistir en medio de un mundo que, a pesar de que él estaba convencido que estaba proclamando con su vida y con todas sus fuerzas la verdad de un reino que había venido en Cristo, se oponía a él. Sus mismos discípulos le traicionaron. Al final de esta carta, Pablo manifiesta un deseo de que puedan venir, porque está solo. Está totalmente solo. Así que la vida de Pablo es un gran ejemplo para los cristianos. Así como les decía ahora, tal vez en nuestro cristianismo nosotros apenas vemos una situación difícil, lo único que queremos es cambiar de situación, rogar a Dios que nos quite esto, aunque nos cambie de iglesia, que nos quite el esposo, que nos quite la situación. Mis hermanos, si algo que nosotros necesitamos entender es que ser cristiano va a ser en muchas ocasiones hermoso, deleitoso, glorioso, pero en muchas ocasiones va a ser difícil y vas a experimentar una profunda soledad, una profunda necesidad de dejarlo todo a un lado, porque tienes un mundo que te va a decir: creer en la palabra de Dios es algo irracional. Pero los cristianos históricos, los personajes de la Biblia nos recuerdan que la máxima seguridad del ser humano es confiar en la fidelidad de la palabra de Dios. Así que hoy yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo cuando te sientes en un mundo que te traiciona, que te deja solo, cuando sientes que la iglesia no es suficiente, cuando sientes que tú mismo estás avergonzado de tu propio actuar? La palabra de Dios es el aliento de Dios dándote vida en medio de las circunstancias difíciles. Es diciéndote, aunque parezca que estás solo, mi palabra dice que yo estoy contigo, que nunca te dejaré, que jamás te abandonaré. Así que una de las cosas pecaminosas de un cristiano podría ser decir que está solo, porque está diciendo que las palabras de Dios son mentira. Una de las cosas en las que podríamos pecar contra Dios es cuando estamos totalmente desesperanzados y deprimidos por una situación económica. Porque estamos diciendo que la palabra de Dios, cuando dice que Dios nos ama mucho más que los pájaros y tiene la capacidad de vestir aún los lirios de los campos, y aun cuando la palabra de Dios dice que cuanto más Dios ama como un buen padre a sus hijos, y no nos dará las cosas buenas a nosotros, si nos dio a su Hijo, cuánto más no nos dará lo que necesitamos. Entonces lo que tienes que preguntarte hoy, mi querido hermano, es: ¿la palabra de Dios para ti es suficiente? Tal vez sí, tal vez no. Y yo quiero contarte que en muchas ocasiones lo más confrontante de mi vida ha sido que en situaciones difíciles me cuesta confiar y descansar en que la palabra de Dios y sus promesas son lo único que necesito, porque las personas me van a fallar, la iglesia me va a fallar. Amo a mi esposa y es un consuelo para mí. Dios trajo consuelo. Gloria a Dios por el consuelo de la iglesia. Gloria a Dios por los hermanos en la fe. Gloria a Dios por el matrimonio. Gloria a Dios por los amigos. Gloria a Dios por los hijos. Mis hermanos, pero solamente es una ayuda. Cuando Dios creó a la esposa, dice, es ayuda idónea. El complemento es Dios. La plenitud está en Él. La verdadera compañía y la verdadera fortaleza no está en una persona. No está ni siquiera en la iglesia, mis hermanos. La iglesia debe ser un lugar que te alienta,
y que te ayuda a mirar a aquel que realmente es tu fundamento. Que la palabra de Dios esté en boca de todos los creyentes para que nosotros podamos, a través de la boca de los creyentes, confiar en lo único que es mi compañía, mi certeza y mi plenitud, que es la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos hoy que darnos cuenta que esta batalla de la reforma es una batalla que todavía se sigue librando, y nosotros tenemos que creer que realmente la palabra de Dios es suficiente, porque si no nos creemos que la palabra de Dios es suficiente, nosotros vamos a empezar a buscar otras voces que nos alienten. Y el problema de esas voces es que no son la voz de Dios, y tal vez son voces buenas, aún son voces que puedan hablar de buena teología, aún son voces que te puedan hablar de amor, de consuelo, de cosas lindas, pero si no es la voz de Dios, todo aquello te va a llevar a la destrucción propia y a la distracción del verdadero consuelo y lo único que es útil, porque toda la escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo, para su gloria a través de Cristo. La palabra de Dios es suficiente porque nos lleva a Cristo, y solo Cristo es suficiente para nuestra necesidad. ¿Qué desafíos tenía la audiencia de segunda de Timoteo? Esto nos lleva al segundo punto. El primer punto es que la palabra de Dios es inspirada, y yo tengo que creer en eso. En mi crisis yo tengo que creer que la palabra de Dios es suficiente. Y tengo que pedirle a Dios: Dios, ayúdame a creer que tu palabra es suficiente, llévame a ella, ayúdame a experimentar cómo tu palabra realmente es lo que necesito, y no la plata, no la persona, no una mejor iglesia, no un mejor pastor, no una mejor mamá, no un mejor hijo, no, Señor. Ayúdame a reconocer que lo único que yo necesito es el aliento de tu voz sosteniendo mi vida, porque tú me creaste para tu gloria y tú eres suficiente. Tu palabra es suficiente. El segundo punto, entonces, después de que entendemos que la palabra de Dios es inspirada, es que la palabra de Dios tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad de la palabra de Dios? Y para entender la utilidad, lo que tenemos que hacer es entender cómo esto que estaba enseñando Pablo era útil para la audiencia original y cómo nosotros tenemos similitudes con esa audiencia original. Cuando la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 3:16, dice así: que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Nos recuerda que Pablo está enseñándole a una persona que va a tratar con personas. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, las personas que vas a pastorear son así: jactanciosos, amadores de sí mismos, egoístas, traidores. O sea, todas esas cosas van a atentar contra ti. Y Pablo sigue hablando acerca de esto, y por eso lo que más enfatiza Pablo es acerca de la palabra de Dios que enseña a Timoteo, porque Pablo confiaba más en el poder de la palabra de Dios inspirada que en la realidad de la gente, en la traición, en el pecado, en lo oscuro de las personas que él estaba pastoreando. Así que lo que quería Pablo al enseñar a Timoteo esto es que Pablo sabía que Timoteo iba a tener el desafío que él tenía. Mis hermanos, Dios sabe cuáles son tus desafíos. Él conoce tu soledad, Él conoce tu pobreza, Él conoce tu amargura, Él conoce tu enfermedad, Él conoce todas estas cosas que estás viviendo, Él conoce lo que están haciendo contigo, Él conoce las injusticias por las que puedes estar pasando. También conoce el poder de tu pecado que vive en oposición a Dios. Pero ¿cuál fue la propuesta de Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea que necesitamos entender que tal vez Timoteo podía tener una tentación que hoy nosotros podemos tener. Timoteo tal vez, cuando viera a esta gente tan jactanciosa, tan egoísta, amadora de sí mismo, y toda esta lista tan larga que leíamos ahora, ¿cuál es la reacción de un pastor? ¿Cuál es nuestra reacción al convivir con una persona con este tipo de características? Tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu mamá, tu amigo, tu iglesia, tu pastor.
desprecio. No queremos esas personas. Son despreciables. No se merecen nuestro amor. Y en la máxima de las bondades lo que podremos llegar es a tratar de enseñar cómo tienen que hacer las cosas. ¿Usted por qué no es así? ¿Por qué no lo hace así? Tienes que tener cuidado porque no lo haces así. Mis hermanos, eso solamente es una expresión de nuestro odio frente a la propia humanidad a la cual nosotros representamos. Pablo lo que quería decirle a Timoteo es que solamente la palabra puede llegar a enseñarle a un corazón tan tenebroso como la humanidad que tenemos frente a nuestros ojos. Redarguir, ¿saben qué es la palabra redarguir? La palabra de Dios es útil para redarguir, dicen unas versiones, otros dicen reprender. Cuando nosotros vemos eso a nuestro alrededor y cuando nos vemos a nosotros mismos podemos caer en una tendencia, mis hermanos. ¿Saben cuál puede ser la tendencia? Vernos al espejo y empezarnos a dar látigo, ofendidos por la realidad de la que somos, y decir, no quiero ser así, y empezar a tratar de cambiarme a mis fuerzas porque sé que no cumplo con los estándares de Dios. Y me encantaría también hacerlo con otras personas. No lo hago por pena, pero lo que quisiera es decirles, están mal. Mis hermanos, eso solamente es una expresión del odio de nuestro corazón frente a una humanidad a la cual nosotros representamos. Somos iguales. Por eso Dios decía que solamente la palabra de Dios es útil para hacerle ver a las personas sus errores, nada más. Si nosotros no confiamos en la palabra de Dios como la única que puede llevar a las personas a darse cuenta de sus errores, vamos a caer en el legalismo de los fariseos. Y vamos a empezar a creer que nosotros somos los que tenemos la verdad. Esas palabras se usaban en la educación griega. Y por eso Pablo estaba enseñando a Timoteo, cuídate de caer en el estándar moral de los griegos y traerlo a la religión, traerlo a la iglesia, de querer cambiar a la gente por la fuerza. Solo la palabra de Dios es útil. Ustedes saben esta enseñanza, lo que significa. ¿Saben lo que significa para mí? Hay muchas cosas que yo veo y yo quisiera cambiar, pero el Señor me dice, no lo vas a poder hacer porque tu palabra no es útil. Tus intenciones no son útiles para hacerle ver a la gente las cosas. Lo que Dios le está diciendo a Timoteo a través de su líder, de su pastor Pablo, es solo la palabra de Dios va a ser útil para cambiar esos corazones. Es más, ni siquiera está hablando del cambio, sino para hacerles ver. Mis hermanos, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de ver nuestra propia cara. Nosotros no podemos ver lo que está mal en nosotros, no podemos. En muchas ocasiones estamos totalmente ciegos a lo más oscuro de nuestro corazón. Y a veces queremos cambiar a la fuerza y esa vida religiosa es súper frustrante y dolorosa, porque nos damos cuenta que intentamos una vez y tal vez lo logramos, pero otra vez volvemos a caer. Ahí no hay nada de poder, eso es pura religiosidad. Y entonces Pablo dice, solo la palabra de Dios es útil siquiera para darte cuenta. Por eso el salmista decía, Señor, examina mi corazón y vea ahí si hay camino de perversidad. No eran palabras de fingir, era que él reconocía que ni siquiera podía ver su corazón. Hay momentos en donde estamos convencidos de que estamos haciendo cosas hermosas aún para Dios, de que tenemos una sana doctrina o que tenemos iniciativas bondadosas. Pero saben, a veces hasta estamos tratando de manipular a Dios y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pero lo hermoso es que la palabra de Dios es útil para redarguir nuestros corazones, para detenernos, mostrar lo pecaminoso que hay detrás de nuestras acciones, aún las más bondadosas que todas las personas podrían decir que son dignas de nuestro orgullo. ¿Para qué más es útil? ¿Y cómo nosotros podríamos también caer en esa misma tendencia para corregir? ¿Qué es lo que más queremos muchas veces? Ahora que ya estamos de parte de este camino, queremos cambiar a la gente. Pero el apóstol Pablo está presentando la manera en la que las personas realmente pueden cambiar. Yo siempre crecí con una creencia y era que las personas nunca podían cambiar. Y yo llegué a esa conclusión en mis relaciones porque yo veía que por más de que la gente se esforzara y yo me esforzara, no podían cambiar. Y yo veía que era una realidad.
Y ¿saben qué? Eso es totalmente cierto. Porque sin Dios nadie realmente puede cambiar las intenciones de su corazón, sus tendencias, esas que están arraigadas en el fondo de su corazón. Y aún nosotros, con buenas intenciones, queremos cambiar a la gente. Queremos cambiar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la iglesia, al pastor, a nuestro esposo, y queremos decirle: ¿por qué no lo haces así? Dios dice que lo hagan así, y le ponemos versículos. Eso solamente es una manifestación de nuestro odio a una humanidad a la cual nosotros mismos representamos. Solamente la palabra de Dios es útil para corregir. No es lo mismo ponerle versículo a un deseo de cambiar, a llevar a la persona que junto contigo pueda exponerse a la realidad de la palabra de Dios y a la luz del Evangelio confiar en la inspiración plenaria de la palabra de Dios para iluminar ese corazón y hacerle cambiar de camino. Ustedes no saben esto cómo ha impactado mi vida, mis hermanos. Si hay una tendencia que yo puedo llegar a tener es a tratar de cambiar personas. Yo no puedo hacer eso, yo no tengo poder de hacer eso. Yo no tengo ninguna potestad, ninguna autoridad, y además no tengo ninguna competencia, porque miren lo que dice esta palabra: solo la palabra de Dios es útil para corregir. Si usted tiene confianza en que su compañía, su amor, su misericordia, su paciencia o su disciplina o su educación va a cambiar el corazón de la persona que usted tiene a su lado, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Haga el esfuerzo de hacer el mejor ejemplo en la vida, pero eso solamente logra cambios superficiales. Conozco el corazón de muchos hijos súper obedientes, pero en su corazón están aborreciendo a sus padres, porque en su corazón, aunque están obedeciendo físicamente, su corazón está en rebeldía, porque solamente la palabra de Dios es útil para corregir. Solo la palabra de Dios. Es mucho más fácil a la gente decirle lo que tiene que hacer, pero es mucho más difícil tomarse el tiempo de pensar qué palabra de Dios podría ser útil para esa persona y dejar que la inspiración divina pueda lograr el objetivo y descansar en que yo no estoy esperando el resultado ahí, porque también Dios da el fruto cuando quiere. Pero en nuestro orgullo queremos decir a la gente lo que tiene que hacer, le ponemos un versículo para quedar tranquilos, y si no cambia nos ofendemos. Eso solamente es una muestra de nuestro odio a una humanidad a la cual nosotros mismos representamos. Probablemente tú estés haciendo esto contigo mismo creyendo que eso se trata de la relación con Dios. No se trata de eso. No se trata de que ahorita vas a ver el texto, que entonces vas a leerte el libro y vas a superar tu realidad. Ahí lo único que estás descansando es en tus esfuerzos de conseguir el siguiente libro, la siguiente teoría. Tú debes confiar en que la palabra de Dios expuesta a tu propia vida, leyéndola, siendo discipulado, viniendo a la iglesia con un corazón humilde que escucha la exposición de la palabra de Dios, será útil para corregir tu propio corazón y descansar en que la exposición a la palabra de Dios, que es inspirada, será suficiente. Continúa haciéndolo, cree en esta promesa. Podemos usar nuestro autoesfuerzo o llevar a la gente a que haga las cosas que deberían hacer con exigencias propias o exigencias a los demás, nos alejan del Evangelio y convierten la palabra de Dios en un estándar que nadie puede cumplir. Y eso solamente nos trae desesperanza, y no hay poder de nada. Son palabras muertas. La utilidad de la palabra de Dios para Pablo también dice para instruir en justicia. No solamente es difícil mostrarle a la gente lo que está mal, no solamente es imposible cambiar a la gente de camino, pero lo que sí es totalmente abismal es que la gente realmente haga lo que es bueno delante de Dios. Eso sí que es totalmente imposible. Pero Pablo dice que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Y esto es una promesa espectacular, porque dice que cuando la palabra de Dios es expuesta y nos exponemos a la inspiración de Dios, nosotros debemos descansar en que esa palabra está instruyéndonos en justicia, está llevándonos como si fuera esta palabra a instruir. Es como la labor que hacían los maestros con los niños para enseñarles poco a poco a ver cómo entender la vida, cómo entender ciertas materias.
mirando todas sus áreas. Habían personas expertas en enseñar a los niños. Aún se pagaba por estas personas en estas culturas que apreciaban el intelecto, y las personas que tenían recursos pagaban porque un tutor, un instructor se encargara de la educación de su hijo de forma personalizada. El tutor del cristiano es la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña el corazón del creyente a vivir de la manera en la que Dios espera que tenga que vivir. Y me encanta esto porque tal vez nosotros no queremos hacerlo, pero cuando nos exponemos, el tutor de la palabra de Dios lleva nuestra voluntad que está en oposición a Dios y la lleva a instruirse en justicia. Y este proceso, como si fuera un proceso paulatino, también dice la palabra de Dios que esto tiene un objetivo. Pero antes de ver esto, yo quiero que tú te preguntes, ¿en cuál de estas tendencias estás cayendo? Tu vida cristiana se trata de autocorregirte y corregir a la gente con moral, con versículos, pero poco te quieres detener en exponer a las personas y pensar en exponerles la palabra de Dios para que tal vez Dios en su soberanía y su poder pueda usar la inspiración divina para llevar a cabo su voluntad en esa vida. O lo único que quieres es cambiar a la gente porque crees que eres mejor que ellos. Pablo quería que Timoteo fuera un pastor humilde, que fuera un cristiano que viera con misericordia a las personas y que confiara rotundamente en la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:1 lo recuerda, dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. Entonces Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó en la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. La palabra de Dios dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como aquellos lo codiciaron. El ejemplo de las Escrituras es un ejemplo para los cristianos, que nosotros podemos estar escuchando la Biblia, leyendo la misma Biblia, pero si la palabra de Dios no nos está mostrando a Cristo, ese Cristo que murió por nosotros para comprarnos y para que su palabra realmente pueda tener un propósito real en nuestras vidas, y nos estamos sometiendo solamente al legalismo de la religiosidad, pues vamos a ser ese pueblo que no va a disfrutar, no va a entrar en esa tierra prometida que es Cristo mismo en nosotros, porque la palabra de Dios está diseñada para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que, por último punto, recordándote que toda la Escritura viene de Dios y es suficiente para llevar a cabo sus propósitos en su pueblo, en tu vida, para su gloria, necesitamos reconocer que hay idolatrías. Tal vez nosotros queremos en nuestra propia fuerza, porque confiamos en que nuestras palabras son más fuertes que las de Dios, y no renunciamos. En la dificultad abandonamos a las personas. Una de las cosas que narra Pablo más adelante es que las personas se avergonzaron de sus cadenas. Pablo, siendo encarcelado por predicar del reino de Dios, y sus compañeros empezaron a decir: uy, no, este evangelio como que... y se avergonzaron de que su maestro estuviera bajo cárcel. Personas que no están confiando en la suficiencia de las Escrituras van a pecar más contra nosotros, porque cuando vean la situación difícil nos van a abandonar. Una de las aplicaciones directas de la iglesia es que nosotros necesitamos ser un pueblo que confía en la suficiencia de las Escrituras para relacionarse, porque cuando nosotros no confiamos en la suficiencia de las Escrituras decimos: esta persona no es suficiente, entonces me retiro. En el matrimonio, en la paternidad, en la maternidad, un papá que confía en la suficiencia de las Escrituras está enseñando la palabra de Dios, porque sabe que para él es imposible criar un hijo que realmente ame a Dios y le tema. Un esposo, una esposa que comprende que jamás podrá cambiar a su esposo, se dedica a enseñarle las Escrituras, porque sabe que solamente la palabra de Dios es útil. Y por eso el último punto nos deja saber cuál es el objetivo
de la palabra de Dios. Pero antes de que pasemos a esto, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo estás tratando de cambiarte o cambiar a otras personas? ¿Con tus consejos, con tus fuerzas, con tu moral, con tu doctrina? ¿O tal vez con tu lejanía, con tu distancia? ¿O estás confiando en la suficiencia de las Escrituras? Qué bueno es recordar que en Cristo nosotros tenemos la posibilidad. ¿Y cuál es la esperanza frente a un pueblo como nosotros que le cuesta? La paradoja es que tenemos la Biblia más veces que nunca, está en nuestros celulares, está pegada en los buses, en las calles, la tenemos un montón de copias en casa, muchas veces tenemos más de una Biblia en promedio. Pero nuestra realidad es que no confiamos en que su inspiración es lo que nosotros necesitamos, pero hay una esperanza. El versículo 3 nos recuerda al versículo 17, el punto 3 nos recuerda al versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. El punto 3 nos revela el objetivo de la Escritura, por qué la Escritura es inspirada. Y la palabra clave o la expresión clave es que la Escritura es inspirada y es útil para el hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios, mis hermanos? La palabra de atribuye posesión. Y lo que quiere decir Pablo aquí a Timoteo es que si hay un pueblo que le pertenece a Dios, porque si hay un pueblo que le pertenece a Dios es porque Él lo compró. Y lo hermoso es que Dios compró un pueblo que era todo lo que Pablo describe de los hombres de los últimos tiempos. Lo hermoso es que Dios es clemente y misericordioso, y lo que aprendemos de Dios es que Dios confía tanto en la suficiencia, en la inspiración de su palabra, que Dios compra un pueblo que no vale la pena, lo reemplaza por su Hijo, lo paga con la sangre de su propio Hijo, perdona sus pecados y los adopta como sus hijos, porque Él está totalmente confiado en la inspiración y el poder transformador que va a tener el poder de su palabra expuesta en su pueblo, el cual Él va a llamar para sus propósitos. Entonces, cuando la Escritura dice que esa palabra de Dios es útil a fin de que el hombre de Dios, es porque Pablo sabía que si Dios había comprado a cualquier hombre o a cualquier mujer, a cualquier iglesia para sus propósitos, por lo tanto su palabra inspirada iba a ser suficiente. ¿Para qué? Para que sea perfecto. Y la palabra perfecto, por eso digo en el idioma original, es maduro. No estamos diciendo cosas que no pueden errar, no. La palabra perfecto, según las Escrituras, es una persona madura. Pablo estaba confiado, y a lo largo de su vida y su propia experiencia, a lo largo de la revelación de las mismas Escrituras, es que los hombres que Dios había comprado para sus propósitos, asimismo cuando eran expuestos a la palabra de Dios, eran personas que poco a poco iban llevadas a la madurez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les había sido útil. ¿Para qué? Para enseñarles, para reprenderles de sus errores, para corregirlos y que tomaran otro camino, para instruirlos en justicia, para que caminaran haciendo lo bueno. Y por lo tanto, ¿el resultado qué es? Un pueblo, una iglesia, un hombre, una mujer madura. Mis hermanos, la gente madura no se distingue por diferenciar qué es lo blanco y qué es lo negro, por conocer doctrinas, no. Se distingue por ser una persona que tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mismo le enseña. Es una persona que puede ver el pecado y lo que tiene mal y que está en oposición a Dios aún de lejos. Una persona madura es una persona que tiene la capacidad en Cristo, porque ha sido comprado y por el poder de la inspiración de la palabra, de tomar su propio camino en arrepentimiento y fe y ir a hacer lo que realmente Dios quiere que haga. Porque la palabra de Dios le instruye en justicia. Así que el propósito de la palabra de Dios es que todas las personas que han sido compradas por Dios mismo sean maduras por el poder de la inspiración de Dios en su palabra. Y eso nos da una profunda confianza, mis hermanos. Si usted ha puesto su confianza en que Jesús le ha comprado y que Jesús es su único Salvador, entonces usted tiene una certeza que ningún otro ser humano
tiene sobre la faz de la tierra, y es que la palabra de Dios, que expone a Cristo y que tiene la capacidad de enseñarle a usted, de reprenderle, de corregirle y destruirle en justicia, va a llevar a cabo los propósitos en usted. Porque Dios mismo se va a encargar con su espíritu de llevarle a usted a la verdad y darse cuenta que aún las cosas más hermosas que todo el mundo aplaude de su vida necesitan ser corregidas a la luz de la inspiración de la palabra de Dios. Y esta es la promesa más hermosa que puede tener un creyente. Deberíamos abrazar la palabra de Dios y llorar, porque la palabra de Dios nos muestra realmente que tenemos una esperanza frente a la sociedad corrupta, frente a nuestro corazón engañoso, frente a una iglesia que es débil, frente a nuestro propio pecado. Hay esperanza, porque la palabra de Dios es útil para llevarnos a la madurez, para la gloria de Dios a través de Cristo. La escritura de Dios es inspirada y por lo tanto es útil para llevarnos a vivir una vida para la gloria de Dios a través de Cristo. Así que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente hacemos algo bueno, estamos escuchando la voz audible de Dios. Y la voz audible de Dios está creando en tu corazón algo que nada más puede crear, corregirte, llevarte a sus propósitos. Jonathan Edwards definía que la gloria de Dios es como Dios se revela a sí mismo a su pueblo, y como su pueblo asombrado le devuelve adoración con su vida, con su canto, con su manifestación y con todo lo que hace. Esa es la gloria de Dios. Como Dios tiene una característica que es la seidad, Él es suficiente en sí mismo, decidió extender su gloria para que fuera más grande, no porque nos necesitara, sino porque le glorifica más el comprar a un pueblo que no lo merecía, mostrarles el resplandor de su gracia y que ese pueblo agradecido le sirva y se goce. Qué gran gozo saber que la vida no depende de nosotros. Qué gran gozo saber que mi cambio no depende de mí. Entonces con todas mis fuerzas voy y estudio la palabra de Dios. No voy a estudiar la palabra de Dios porque yo me voy a cambiar a mí mismo. Estudio la palabra de Dios porque es lo único que me puede cambiar. Entonces hay medios de gracia en los cuales yo recuerdo que dependo de la inspiración de la palabra de Dios. La oración. ¿Y cómo oro? Oro con los salmos. Los salmos son oraciones. Entonces si yo no sé cómo orar, yo voy a los salmos y leo hasta que uno me inspire y puedo comunicarme con Dios de una manera real y respetuosa, genuina. Y la palabra de Dios me ayuda a comunicarme con Él. Cuando tengo dudas, entonces voy a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada. Ahí voy a encontrar respuestas. No es un libro muerto. Y tengo que confiar y aferrarme a eso. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que ser enseñado en la palabra de Dios. Eso implica tener un oído aquí en la iglesia lo suficientemente atento, porque no está hablando un hombre, está hablando Dios a través de su palabra. Entonces la proclamo, porque Jesús dijo que nosotros proclamáramos su palabra, porque mientras la hablamos a otros, mi cerebro recuerda las verdades. Y soy transformado mientras llevo la palabra de Dios a otros, porque el Espíritu Santo está trayendo a mi mente espiritual las verdades que son las únicas capaces de cambiarme, y mientras trato de enseñarla a otros, el Espíritu Santo la está enseñando a mí y está llevando a cabo sus propósitos. ¿Quieren experimentar la transformación? No hay momento en el que usted se sienta más edificado por la palabra de Dios que cuando usted la enseña a otros de manera sencilla. Busque la manera de acompañar a otros en las verdades de Jesús en su palabra y experimentará la transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el centro de esas actividades. Sea discipulado, haga parte de los grupos pequeños. Ahí se está hablando la palabra de Dios de una manera más cercana. No estamos hablando de que es algo bueno, es algo que es necesario, porque usted no puede cambiarse a sí mismo. Usted no puede cambiar a su familia, usted no puede cambiar su futuro. Sus propias fuerzas son ineficientes. Somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Por eso la única útil es la palabra de Dios, porque es inspirada.
Qué hermosa y valiosa promesa. No hay nada más gozoso que saber que nuestra vida es guiada por la misma voz del Rey de Reyes que gobierna en el corazón de su pueblo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para el pueblo que ha sido comprado por Él. Así que, hermanos, sin importar cuáles sean las paradojas que propongan los filósofos, sin importar cualquiera que sean las críticas acerca de la palabra de Dios, habrá una cosa que nadie podrá negar, y es el poder de la palabra de Dios en el corazón de aquel que se expone a ella con fe para ver a Cristo y cómo esa vida termina dando más gloria a Dios. Enséñala, apréndela, léela, memorízala, escúchala como si escucharas a Dios mismo y confía en la promesa que Pablo explica a Timoteo: en medio de un mundo oscuro, la palabra de Dios es la única útil, suficiente, inerrante, porque muestra las glorias de Cristo y de nuestro Salvador, que es suficiente para cambiar y salvar.